A ver, Pluffy, comentame lo que... la duda que tenías vos o el ejercicio que no te salía o que... y lo vemos también. Así vamos empezando con las dudas de la clase. Ahí te mandé el link del GitHub. Ah, perfecto. ¿Lo mandaste por Discord? Ah, perfecto. Bueno, a ver. ¿Qué dice? Escribir una función que dado un año indicar si es bisiesto. Nota, un año es bisiesto si es un número divisible por 4, pero no es divisible por 100, excepto que también sea divisible por 400. Ujú. O sea, en ese caso yo lo que le quiero indicar es, o sea, no podrían ingresar ni float ni fracciones y si es un string tampoco, por ejemplo, ¿no? Sería. Sí, o sea, acá estás asumiendo, entre otras cosas, que este año es un número entero, ¿no? Claro. Bien, a ver, vamos a ver qué proyecto es este. Tareas. De hecho, capaz que pareciera que tengo un fork de esto yo. Lo voy a... Este sí, yo ya tengo un fork de esto. Así que voy a Y no sé aprovechar, si es actualizado. Claro, vos tenés uno viejo, digamos. claro, voy a aprovechar para mostrarles cómo es esto. Ahí va. Entonces voy a pull request, genero una que va desde el master de Pluffy hasta... uy, hasta el mío. Ok, me dice able to merge, create pull request. Acá le puedo poner actualizo. Ah, también inclusive puedo poner así. Entonces merge a estos 10 commits en mi proyecto de el de Bluffy. Entonces ahora, bueno, yo obviamente en situaciones normales debería revisar que esto esté todo bien, ok, y le podría dar approve, pero como este el mismo pull request lo hice yo, no me lo puedo autoaprobar, pero como el proyecto es mío, bueno, merge pull request, si está todo bien. Entonces ahora yo voy a tener en mi proyecto los cambios que hizo Bluffy. Bueno, algo que sería interesante es saber dónde yo dejé esto. Eh, Cosa que no estaría sucediendo. Ah, sí, acá está, mirá, pero qué perfecto. Entonces vengo acá y hago git bash here. Entonces ya sé que estoy parado acá. Y puedo ver inclusive en qué branch estoy parado, que estoy en master, ya me lo había dicho esto igual, pero bueno, acá lo confirmo. Y hago git pull origin master y voy a traerme todos los cambios que acabo de mergear de lo de Bluffy. Y acá parece que estaba todo bien. No, no parecería que haya ningún error. En general los errores aparecen en rojo y esto no tiene nada que ver, así que perfecto. Em, y bueno, específicamente lo que ella me había pasado era... Es en clase 4 el ejercicio 4.5a, creo. Bien,
Adentro de la carpeta hay unidad 4. El de bisiesto es. Bien, estamos acá. Entonces acá dice que es divisible eh, por 4, pero no es divisible por 100 o es divisible por 400. Bien, esto me genera duda de si funciona así nomás. ¿Vos esto lo probaste y funciona bien? Hasta donde yo lo probé funcionaba, pero... No, está bien, está bien. No, porque, o sea, a ver, esto claramente, si esto fuese así, funciona joya, ¿no? Lo que me queda la duda es si esto lo está tomando de esta forma, digamos, ¿no? Claro. Em, Después lo probamos, pero bueno, pinta que estaría bien. Entonces, y los assert acá, que, ¿qué assert le querías poner, por ejemplo? Por ejemplo, que sea un Claro, número, ¿no? que sea claro, que no sea un float o una fracción, por ejemplo, y que tampoco sea un string. Bien, entonces acá, espera, veamos la documentación de type. Bueno, este no es el lugar más lindo para verlo. Vamos a buscarlo por acá. Entonces, type object te devuelve el tipo como si fuese un string. Y si no, la otra que habíamos visto es isInstance, donde hacíamos la variable que queríamos evaluar y le podíamos pasar una tupla de tipos permitidos. Entonces, vos acá lo que querés decir... ¿Cómo? Perdón. Yo intentaba ponerle list instance, pero no me funcionaba, pero se ve que no entendía lo de la tupla. O me estaba No, trabando porque algo. puede ser un integer nomás. Puedes ponerle solamente un integer. Ok. Claro, pero ahí, por ejemplo, estaría recibido, o sea, eso es lo que tiene permitido, Claro, o lo que no, lo que acepta. Solo lo único, o sea, es lo único que aceptaría. claro. Probémoslo. Em, entonces acá sería from... Uf, acá le pusiste un nombre. Sí, cambiarle el nombre porque eso es lo que como tienen nombres muy, no sé si lo recibe, si lo... Y capaz debería, pero... No, este punto de acá... No, este espacio de este punto de acá me va a matar, no. Lo voy a guardar como año bisiesto. De hecho, creo que sí le puedes poner... Si querés le puedes poner unidad 4... 4 1A. Esto creo que se la banca, pero... Import bisiesto. ¿No? Entonces acá le pones n igual y por ejemplo le pones 1990. Eh, y vos le querías poner print bisiesto n. Va.
¿Ves? N debe ser un número. Eh, no sé si pones acá. De hecho, esto tampoco te lo va a aceptar. Así que el mensaje debería ser N debe ser un número entero. Bien. Y por ejemplo, si pongo 4, que se supone que es un año bisiesto, ¿no? Es un año bisiesto. 100 me debería decir que no. Su año no es bisiesto. Y 400 se supone que es bisiesto. Muy bien, perfecto. ¿Está O bien? sea, yo le paso entonces el que lo que sí acepta. No le digo, por ejemplo, si pone un string. O sea, si lo que. Yo le paso el que sí puede ingresar. Claro, vos estás No los pensando. que no están permitidos. Claro, vos estás pensando como un if, me parece. Vos estás pensando como if esto, esto. Claro. No, el assert es justamente como lo contrario, o sea, es asegurarte de que esto se cumple. Y si no, mensaje de error. Ok. De hecho, em, afirmar, cada assert es eso, afirmar, asegurar. O sea, vos te estás asegurando de que esto se cumple. ¿Está bien? Perfecto. Bueno. ¿Qué más? ¿Alguna duda más? Por el momento no. Cuando siga haciendo ejercicio, bueno, los sábados te voy a preguntar. Claro, o sea, bueno, eso pasa mucho, que digamos, si no hacen los ejercicios no van a tener dudas. Esa es la clave para no tener dudas. No, no hacer los ejercicios. Una pregunta. Sí. Si en el hacer, o sea, si no se cumple, ¿no es cierto?, la condición que está ahí en la instancia, emite ese mensaje, ¿no? Debe ser un número entero. ¿Y se puede definir alguna otra acción a seguir en caso de negativo? Las acciones que siguen después del hacer siempre son en caso afirmativo solamente. Eh, a ver si entiendo la pregunta. Vos lo que estás diciendo es si, o sea, hoy por hoy lo que vimos hasta ahora es que si esto se cumple, sigue el programa normalmente. Y si no se cumple, se ejecuta, se envía un assert error con este mensaje. Vos lo que me estás preguntando es si se puede hacer que si se cumpla pase otra cosa en lugar de seguir el programa. No, en el caso de que no se cumpla, si además de emitir el mensaje se puede derivar a otras acciones. Ah, mira, la verdad es que no lo sé. Eh, no sé por qué querrías hacer eso igual, porque digamos la función del assert es justamente que si no se cumple, lances una excepción para que el que te llamó se haga cargo del error. Pero lo busco, a ver, vamos a buscar. A ver si hay alguna cosa extra que se pueda hacer. No, no. No se puede hacer nada. O sea, podrías hacer algo que sería una chanchada, que sería hacer esto, ¿no? Y acá atrapar vos el assertion error. Pero esto no tiene ningún sentido. O sea, es como... digamos, para eso no hagas esto, ¿no? No tiene sentido. Pero sí, podrías hacer eso. Si es el caso, podrías hacer eso. Claro, porque en ese caso el set funcionaría como un else, digamos así. Y a partir de los dos puntos de la exception error iría la lista de instrucciones para intentar solucionar lo que no puede hacer, ¿no es cierto?
Sí, pero ahí lo más probable es que haya un if. O sea, lo más normal sería hacer eso. If, no sé, por ejemplo, ponerle que esto... eh, o sea, vos querés hacer que si esto no se cumple, entonces ahí, no sé, ya sería un código un poco sucio, pero podrías hacer como, bueno, pero si es un string, eh, cambiámelo a castellano, ponele, puedes hacer cosas así. Pero no suele tener mucho sentido hacer este tipo de cosas. Hacer este tipo de cosas suele, debería sonar, debería como hacerte sonar una alarma y decir, no, acá algo está mal. Y en general lo que está mal es que estás tratando de darle mucha funcionalidad a algo que su única función es decirte si este número corresponde a un año bisiesto. Cualquier otra cosa se tiene que hacer cargo otra función, que es la que la llama esta. O sea, es como que el concepto es modularizar funcionalidades en funciones chiquititas que hagan pocas cosas. ¿Está bien? Cosa de que esto después lo puedas reutilizar en otro lado. Claro. O sea, esta función que estás importando, digamos, incorporándola al programa main, cumple solamente esa función y después lo que tendrías que solucionar lo tenés que solucionar en el main, digamos, con alguna otra Claro, función. claro. O sea, que salte un error de hacer acá es un indicador de que el programador que te usó mal. Y tratar de arreglar sus errores es sobrecargar de conocimiento a esta función o sobrecargar de funciones a esta función que en general va en detrimento de la calidad del código. Porque después o sea, lo que después va a pasar si no es que vas a tener una función bisiesto que vos le mandás lo que sea y anda. O de última, bueno, si no le queda otra, te manda un error. Pero después vas a tener a otro programador cauto que usó tu función y que leyó la funcionalidad tuya, donde lo único que le decís acá es que esto tiene que ser un número entero. Entonces ese tipo como asume que vos estás cumpliendo tus precondiciones, el tipo ya de por sí él hace su manejo en su código, entonces vas a ver que al final hay 15 personas que se pasan un número, o sea, lo único que hacen es pasarse un número, pero las 15 se fijan si el número es un número y no es un string, o no es un float, y no es, entonces digamos, trabajo al pedo. Por eso hay que tratar de que sea simple cada cosa, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahora vamos a ver un concepto eh, nuevo que viene de la mano del concepto de clases que habíamos dejado en la clase pasada. Supongamos que hacemos una clase que se llama rectángulo. ¿Sí? Dijimos que la clase rectángulo siempre tiene, o sea, puede tener un constructor, por ejemplo, que le podemos pasar, por ejemplo, el lado A, el lado B. Entonces, por ejemplo, lado A igual lado A, self, lado B, lado B igual lado B. Yo les había dicho que ponerle guión bajo a las variables generalmente es indicador de que no queremos que alguien que use la clase rectángulo se esté preocupando por cómo funcionan los lados y que en general lo que podemos hacer es em, crear setters y getters, se llaman, que son pequeñas funcioncitas que se encargan de dejar disponible para el usuario de mi clase, o sea, el programador que viene a usar lo que yo codié, dejar disponible esto.
Yo sé que ustedes en este momento son incrédulos y dicen, no, pero ¿para qué carajo yo voy a hacer esto? Que son 4 líneas de código, si tranquilamente puedo no hacer nada y que el que venga arriba, cuando haga rectángulo, no sé, 1015, que haga eh, lado A y chao, tu tía. O sea, y yo me ahorro 6 líneas. Pero bueno, ya les voy a mostrar cómo su falta de fe los puede llevar a la catástrofe. Cuestión que acá también vendría un setter, donde acá tengo que recibir. Pere, pe, pem, pem, perem, pem, perem, pem, 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 perem, pem. Y acá, bueno, igual para que se les vaya un poco la angustia, las buenas IDEs, o sea, las buenas herramientas para manejar código, suelen tener cositas. Yo ya les dije que no sé manejar mucho Visual Studio Code, pero normalmente acá hay opciones del tipo clic derecho, créame los setters y los getters. Pero bueno, source action, a ver, sort imports, no, bueno, no importa. O sea, eso existe, es súper común. En algunas sí es con 2 botones ya te lo, o sea, control no sé cuánto y te lo crea. Pero bueno, yo no sé usar Visual Studio Code, así que me resbala. Y ustedes en realidad todavía no saben escribir bien getters, así que no tienen derecho a usar las herramientas que lo hacen por ustedes. Primero tienen que aprender a hacer a mano. Y si lo hago yo para darles la clase, ustedes tienen que tener la decencia de hacerlo cuando hacen el ejercicio. Cuando cuando hayan hecho, no sé, 45 de estos, ahí los pueden empezar a usar el shortcut, el comando para hacerlo de acá. Bueno, entonces tienen esto así, ¿no? Entonces ya tienen un rectángulo, ya lo pueden crear, le pueden asignar un lado. Perfecto. Entonces, acá, por ejemplo, pueden decirle, bueno, quiero el área. Y esto puede ser un return. Pueden ser, por ejemplo, un return self. Get. Ah, ojo, ojo. Ahí va. Ustedes me tienen que avisar estas cosas. No están atentos. A ver. ¿Por qué le agregué el self? A ver si ahí se recuperan un poco. ¿Por qué le agregué el self? Cri, cri. ¿Los perdí o simplemente no saben? ¿Porque eran clases? No. ¿Porque eran grupos? No, no sé. Bueno, está bien. Pero no me acuerdo si era porque es un objeto y es una clase y era un tipo de los parámetros, o sea que podían ser un tipo u el otro, o Claro. sin nada que ver. O sea, sí, Estoy mezclando todo. con un tipo y el otro es lo más cerca que estuviste. Ah, ok, bien. Porque nosotros tenemos atributos de clase, ¿sí? Que son los atributos que existen antes de que se inicie la clase. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí, Que hay otros que no tienen sentido hasta que la clase exista. ¿Hasta ahí vamos bien? sí.
no se acuerdan cómo se llamaban los que necesitan que la clase exista, me imagino, pero son atributos de instancia. ¿Por qué? Porque existen recién cuando la clase se instancia. Igual algo muy clave, muy clave es si yo adentro de mi método, estos son métodos, ¿no? Recuerden. Estos son métodos dinámicos, o sea, necesitan que exista, que la clase esté instanciada. O bueno, métodos de instancia, pueden decir. Pero la clave es esta, si yo adentro de mi método uso self, entonces mi método tiene que recibir self. Eso es clave. Self soy yo mismo, o sea, es yo parado como el objeto, me puedo ver a mí mismo, puedo conocer mis entrañas, digamos, puedo conocer mi lado. Yo soy el rectángulo, conozco mi lado A y mi lado B. Entonces entonces esto solamente tiene sentido cuando un rectángulo existe, o sea que es un atributo de instancia. Y de hecho no sé si se dieron cuenta, pero acá o por alguna o editando que se me borró el otro, ¿no? O nunca lo escribí. Ahí va. Entonces, si yo adentro tengo que modificar un atributo de instancia, entonces tengo que pasarme self. Entonces mi método es dinámico, es un método de instancia. O sea, son palabras conceptuales en realidad, ¿no? Atributos de clase en este momento no tenemos ninguno. ¿Ok? O sea, ahora no hay ninguno. Lado A, lado B. El set del lado A. El set del lado B. Bien. GetArea. Y el getArea puede inclusive hacer getLado A por getLado B. Y acá dirán, pero acá como estoy adentro de mi clase, puedo hacer esto también. ¿No es válido? Sí, es válido. Pero no es lo ideal. Ahora vamos a ver por qué. Bueno. Acá tenemos algo bastante sencillo o sea, implementado, ¿no? Básicamente es una clase que guarda dos enteros. O mejor dicho, dos números que pueden ser enteros o pueden ser float. Y sabe calcular el área, que en este caso es lado A por lado B. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no sé, el día de mañana por algún requerimiento, no sé, supongamos que esta es una estructura más compleja y que, no sé, ocupa mucha memoria, por ejemplo. No es el caso, ¿no? Obviamente, pero supongamos que es así. Y deciden que en realidad lo que vamos a hacer es que lado A y lado B lo vamos a guardar en una tupla. Bueno. Lo que va a pasar es que si todas las personas que usaron nuestra clase, o sea, pensá que hay un montón de personas que en algún momento hicieron esto, ¿sí? No sé, se descargaron tu código de GitHub, usaron su rectángulo, no sé, para dibujar, usaron el rectángulo que ustedes programaron, no sé, para dibujar cuadrados y rectángulos en sus juegos, o en sus programas, o en sus páginas web, no importa. Y
esa persona que programó mal, digamos, y no hizo caso a la interfaz que nosotros le dimos de getters y setters, hizo esto, r punto lado a, cada vez que usó nuestro rectángulo. Bueno, si nosotros esto lo guardamos de una forma poco eficiente, ¿no? Que ocupa mucho espacio. Repito, no es el caso, pero esto que acá puede ser lado A, en realidad podría ser una monstruosidad de datos en un diccionario, por ejemplo, no sé, no importa. Pero un día nosotros decimos, no, la verdad que esto lo programé recontra mal, estoy gastando un montón de memoria al pedo, ya fue, lo guardo como una tupla que se llama lados, y acá voy a guardar lado A, lado B. ¿Está bien? Y vos dirás, bueno, pero acá, bueno, acá lo tengo que cambiar, entonces acá le pongo lados 0. Y acá le pongo lados 1. ¿No? Y al setter le tengo que poner lados, para conocer que las tuplas son... y acá le pongo self.lados 1. O sea, tengo que crear una tupla nueva y pisarla con el anterior B que correspondía y el A. Y acá sería parecido, solo que esto sería así, esto sería así, bien. Y el getArea, casualidad, no lo tengo que tocar. Como tampoco tienen que tocar nada de código las 15.000 personas que se bajaron nuestro código y lo usaron para manejar sus rectángulos. Pero todos los que programaron mal y hicieron caso omiso a que esto en realidad estaba con guión bajo, bueno, acá lo escribí mal, pero bueno, por eso también es que se tiene que poner guión bajo. ¿Este es el reprisal? Sí, chao, listo. Entonces las personas que no cumplieron con esto, ellos sí tienen que ir revisando todo su código, donde tocaron, y empezar a modificar. En cambio nosotros hicimos un poco de cambio, tocamos un par de líneas, pero ya por ejemplo ya no tuvimos que usar más el getArea. Ni hablar obviamente de si esto se usa en muchos más lugares. Entonces, ese es otro concepto que es, bueno, igual ya lo vamos a ver bien, pero es respetar las interfaces, o sea, respetar qué partes de un objeto o de una clase, en este caso, son públicas, es decir, son de acceso para todo el mundo, para que las pueda usar cualquiera que use mi clase, y qué cosas son privadas, es decir, debería usarlas solamente la persona que está programando la clase. ¿Hasta ahí se entendió? Si bien, Sí, sí. bien. Si bien este ejemplo por ahí es un poquito, entre comillas, rebuscado, porque es bastante simple igual, digamos, esto puede escalar de una forma exponencial en cuanto a los problemas que puede causar. Bueno, ¿los hice creer un poco que ya más o menos esto tiene sentido? Sí, sí, te creíamos igual antes, pero se Está bien, entendió. está bien. Bueno, entonces hasta acá, digamos, los conceptos que se tienen que quedar son la visibilidad privada. Sepan que igual en Python todo es público, en el sentido de cualquier clase, o sea, se pueden hacer estas chanchadas y nadie te va a decir nada, o por lo menos el programa va a correr igual. O sea, se puede hacer print rec. Esto se puede hacer, el programa va a correr igual, pero está mal. O sea, que el programa te lo permita o que el lenguaje te lo permita no significa que sea una buena práctica. Entonces, conceptos que vimos acá, getters y setters,
visibilidad pública, o sea, sin el guión bajo, visibilidad privada con el guión bajo. Otra vez, esto no hace invisible a este atributo, o sea, la persona que está usando la clase lo puede ver igual. Lo importante es que sepa que no debería usarlo. Después allá ellos. Em, ¿Qué más? Bueno, eso. Hasta ahora esto. Ahora, herencia. Una de las cosas que se deben estar preguntando es, ¿pero por qué yo hago esto cuando podría usar em, diccionarios, por ejemplo? O sea, yo podría guardar el rectángulo en un diccionario que tenga una clave que se llame lado A y otra que se llame lado B y chau. Y después hago un método que calcule áreas de diccionarios. Bueno, una de las razones principales es que podemos chequear el tipo de la variable. Entonces, cuando chequeamos que sea un rectángulo, ya sabemos que va a tener lado A y lado B. Pero cuando chequeamos que sea un diccionario, tenemos que chequear que sea un diccionario, que tenga una clave lado A, que tenga una clave lado B y que las dos tengan enteros o float, digamos, pero que las dos tengan números válidos que me sirvan a mí para después poder generar eh, el área, por ejemplo, y demás, ¿no? Cuando esto directamente, si yo lo hago acá, si yo le pongo assert eh, isInstance de lado A y le pongo int float y le pongo lado A debe ser un número ahí va. En cambio acá yo ya sé que cada clase, cada vez que yo tengo un rectángulo, ya sé que esto ya está hecho, no lo tengo que hacer de vuelta. O sea, la clase lo hizo por mí porque tiene conocimiento de su propia configuración. Entonces ya estamos empezando a encapsular funcionalidades y conocimiento del problema que estamos solucionando en pequeñas partes que después podemos ir conectando y para que todo tenga sentido. Y lo siguiente es la herencia. O sea, esa es una de las razones por las que las clases tienen poder y potencial. Y la siguiente es la herencia. Que la herencia es especialización sobre una idea general. Entonces, por ejemplo, si yo quiero puedo pensar que un cuadrado es un caso particular de un rectángulo. O sea, un rectángulo es algo más general, pero un cuadrado es algo muy particular, que es cuando un rectángulo tiene sus lados iguales. Entonces yo acá puedo, heredando todo el conocimiento de la clase rectángulo, puedo generar una clase más particular que resuelve específicamente mi problema si yo quiero trabajar solo con cuadrados. Puedo definirle un constructor nuevo y decirle, por ejemplo, lado. Y puedo decirle que esto es lo mismo que llamar al padre, que se denomina así, super, así como self soy yo mismo, super es el padre, y le puedo decir lado, lado. Es decir, heredo todo el comportamiento, toda la información, todo el conocimiento que tiene rectángulo y me vuelvo más específico y le digo, bueno, ahora, ojo, 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 ahí va. Y le digo, bueno, la verdad es que para los cuadrados yo solamente necesito un lado, porque yo ya sé que yo en realidad soy un rectángulo que tiene los dos lados iguales. Entonces ahora, si yo quiero generar un cuadrado, es muchísimo más fácil porque ya directamente hago cuadrado y le paso el lado que quiero y yo ya me aseguro que tengo un cuadrado, no tengo que estar pensando y generar un rectángulo y ponerle los dos lados iguales. Obviamente este es un ejemplo muy simple,
pero este tipo de cosas pueden crecer un montón. ¿Hasta ahí va bien? ¿O ya los perdí? Sí. No, ok, ok. Bueno, entonces, una cosa, una cosa. Ustedes así como agregan cosas, pueden obviamente crear nuevas, ¿no? Em, por ejemplo, no sé, podrían agregar un color si hiciera falta, ¿no? Y que acá tengas un self color igual color. O sea, pueden agregar em, atributos tanto de clase como atributos de instancia. Pueden agregar métodos, o sea, es completamente, ¿cómo se diría? O sea, es completamente extendible, digamos, se dice. Ustedes lo pueden ir modificando a su gusto, según las necesidades que tengan. Pero esos atributos quedarían dentro de la clase cuadrado, no Exacto, dentro de la de rectángulo. O sea, no, exacto, no. Ok. exactamente, exactamente. Em, sí, 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 exactamente así. De hecho, quería ver una cosa para decirles. Hay un concepto extra que se llama interfaces, que o sea, no le van a encontrar mucho sentido, pero bueno, vamos a tratar de ver algún ejemplo que les pueda servir. Por ejemplo, supongamos que tenemos una clase ave, ¿sí? Si no ponemos nada es porque hereda de objetos, ¿no? O sea, esto es lo mismo que hacer así. Esto es lo mismo que poner paréntesis object. Object es como la clase padre de todos. Todos heredan de object. Entonces, en Python 3 ya directamente no se pone. Ustedes pueden poner, por ejemplo, digamos, ¿qué hace un ave? No sé, vuela. Y pueden hacer algo como esto. Que se acuerdan que pass es poner no hace nada. ¿Sí? Entonces dirá, bueno, pero ¿para qué me sirve a mí tener una clase que no hace nada? Bueno, esto es porque ustedes quieren definir una interfaz. De hecho, se suele poner algo como abstract. A ver, espera. Eh, creo que esto había que hacer así. Import abc, creo que es. Y acá es abc.abstract method. Ahí está. Esto que te dice básicamente es, esta es una clase que no se puede implementar. Es decir, de hecho, perdón, una cosa más. Vos lo puedes hacer heredar de ABC, que es una clase abstracta. Yo sé que por ahora esto por ahí no puede tener mucho sentido, pero ya le van a encontrar la vuelta. ABC significa Abstract Base Classes, que son clases básicas abstractas. Abstracta significa que a esta clase yo no la puedo instanciar. O sea, esto no debería andar. Capaz que el lenguaje te lo permite, pero no sería lo más lógico. Se supone que idealmente vos no tenés que implementar. O sea, es una forma de indicarte a vos, poner esto, abstract method, que no
de que no tenés que implementar la clase. Vamos a correrlo igual solamente para ver qué pasa. ¿Ves? Can't instantiate abstract class AB with abstract methods vuela. Entonces, te está diciendo, esto es una clase abstracta, no la puedes implementar. Entonces, bueno, ¿para qué la uso? Bueno, si yo quiero, por ejemplo, poner un, no sé, un perico, esta hereda de ave, entonces ya de por sí me va a obligar, de hecho quiero ver si logro que me salga el error acá. No, todavía no me salió el error. Bueno, pero depende de la IDE que usen, les va a obligar a declarar esto, donde les va a obligar a poner una implementación. Yo sé que ahora me están pensando, pero ¿para qué carajo voy a escribir una clase ave que no la puedo ni instanciar si después voy a tener que hacer otra que me va a obligar a instanciar esto? O sea, ¿cuál es el sentido? Ya vamos a llegar. Supongamos que ave, lo que vuela, digamos, lo que hace es por ejemplo, hacemos así, tenemos que crear una instanciación donde le decimos que, bueno, vos cuando te creas vas a tener una posición X en 0. Y se fue acá. Y vos, cuando volás, lo que vas a hacer es, por ejemplo, supongamos que el ave tiene una velocidad el perico tiene una velocidad de, o sea, ¿cuánto vuela un perico? Vamos a buscarlo. ...24 millas por hora, bueno, pero una unidad que no sea tan trucha. 28 kilómetros por hora. 48. 48, ok. Entonces vamos a poner 48. Entonces vamos a hacer que self sea más igual, self punto velocidad. O sea, va a ir aumentando su posición en base a su velocidad. Y después hago class águila que hereda de ave. ¿Qué dice? Ave. Donde la velocidad del águila es 275 kilómetros por hora, pero qué bestia. Bueno, 275 kilómetros por hora. Y self.x también la vamos a iniciar en 0 porque vamos a empezar todos de lo mismo. Self vuela. Y de hecho esto inclusive me puedo poner hasta, si quisiera me puedo hasta poner ¿cómo se llama? Hasta me puedo poner creativo y este podría aumentarse, o sea, podría agarrar, sumarse la velocidad que lleva y encima podría, no sé, ir acelerando. No sé, porque total como volar, no todos van a volar siempre igual, ¿no? Entonces, esta por ahí puede ir acelerando. Así. O sea, encima aumenta o sea que la próxima vez que la llamen va a aumentar, va a ir un poquito más rápido y un poquito más rápido y cada vez va aumentando más su velocidad y va a ir volando a más distancia, ¿no? Bueno, entonces, ahora supongamos que este código yo lo uso
bueno, en un juego para variar. Y, o sea, cuando yo tiro ejemplos de juego, básicamente es porque hay muchas situaciones complejas que pueden haber. Y también es porque por ahí es un poco más didáctico. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy haciendo una parte del programa que recibe un array de aves. De hecho, vamos a hacer una cosa así. Vamos a hacer un save as main abstracta. Hago for i in range 10, por ejemplo, y le pongo if i es así, es par, entonces y hago, bueno, entonces acá lo que hago es aves.append y le voy a meter un le meto un new perico. De hecho acá me va a pedir que importe. Bueno. From clase abstracta import perico y le puedo decir import águila y le puedo decir también import aves, por ejemplo, si quiero. Bueno. Entonces acá le creo un perico. ¿De qué chilla ahora? Ah, ahí voy. Y si no, le pongo un águila. ¿Por qué chilla? Bueno, lo voy a correr y me voy a fijar a ver qué está haciendo. Bueno, espera, igual, si esto anda bien, después después lo vemos. ¿Qué pasa? Como yo ya sé que son todas aves, yo tranquilamente puedo agarrar y decir for ave in aves y le puedo decir, por ejemplo, espera, vamos a hacer una cosa. Para que esto tenga un poquito de sentido al verlo y no tengamos que estar devagueando. Acá le podemos poner mostrar posición. Acá le ponemos pass. Y acá podemos poner, por ejemplo, ¿qué pasa acá? No quiere andar ahí. Y acá tenemos que ponerle
vamos a poner una cosa. Vamos a hacer ave abstracta. Y acá voy a hacer un poco de trampa. Y acá voy a poner ave, que idea de ave abstracta. Y acá le pongo def mostrar posición. Uy. Esta falta acá. Esto acá me va a obligar a hacer un par de cosas como el constructor. Bien, ahí va queriendo. Y de hecho, esto sí lo puedo dejar así también. O inclusive acá puedo hacer algo como not implemented error. Se pueden hacer cosas así como, bueno, esta no la implemento y con esto obligas a tus hijos a implementarlo después. Esto me llama la atención. ABC has not abstract method. ¿Cómo que no? Sí tiene. De hecho, acá mismo lo puedo ver. Ya veré. Entonces, ahora vemos que está pasando algo, pero básicamente la idea sería que vos, como ya sabes que son todas aves, y como usamos una clase abstracta para obligar a sus hijas a implementar estos métodos, sabemos entonces que estos métodos existen. Como creamos una clase ave general, sabemos que todas estas tienen mostrar posición. Entonces a todas yo le puedo decir ave vuela ave.mostrar posición. ¿Ok? Y de hecho inclusive si quiero puedo hacer que cada una haga su propia implementación. Por ejemplo, esta podría decir perico dos puntos y mandarse. Y esta acá, tricky, águila dos puntos y mandar acá. Bueno, vamos a correr esto y a ver que rompa ahí de última, a ver qué pasó. Perico invalid syntax. ¿Qué hice? A ver. Estoy comiendo un error de sintaxis y no lo estoy viendo. ¿Ustedes lo ven? ¿Dónde está? ¿No? ¿Lo ven? ¿No lo ven? Yo no lo veo. No, yo no lo veo. ¿De dónde? ¿De acá arriba? ¿O de dónde? No lo veo, seguro que cuando lo vea es una boludez, pero no lo estoy viendo. New, perico,
¿Qué puse? ¿Puse los espacios? No. En la definición de perico no habrá algo mal escrito. No, vos decís acá. No, perdón. Acá. No. Por eso lo vas a notar en el otro. A ver, ¿y por qué este falla y el otro no? Encima titila, qué molesto. A ver. New perico. Ah, eh... Sí, 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 sí. Sí, ya sé lo que es. Eh, si yo lo hago heredar de acá, es porque esta clase, si yo lo hago heredar de esta clase, no la voy a poder instanciar. A ver, a ver, a ver. De hecho, a ver, saco de acá. Creo que es eso, a ver. No. Espera. Igual, ya de por sí, acá esto lo tengo que sacar así. Bueno, bien, entonces acá se fue esto, ¿no? No, se fue. A ver, a ver, a ver. A ver, bueno. Por ahora le voy a sacar las etiquetas, a ver si salgo de eso. Seguramente alguna de estas cosas no la estoy usando bien. Voy a correr acá. No, pero qué porquería. No puede ser. A ver. Bueno, no, acá anda bien. O sea, tiene que ser algo de esto de... Pero acá ya ni siquiera la estoy usando, así que no debería fallar.
Sí, me dice invalid syntax. Espera. Ah, ya está. Estaba poniendo new. Sí, en Python no se usa new. Dios mío. Yo pensé que era una forma de que pero que era una append dentro de los objetos. No sé, me mambié y pues puse new, que es otra cosa que se usa en otros lenguajes como Java, por ejemplo, o en C. Y vine embalado y puse new. Y de repente dije, ¿qué carajo pasa acá? No se pone new. De hecho, espera, no lo veníamos haciendo bien eso, que yo sepa. Cuando hicimos los main. Ah, este main fue del otro. Y en la clase pasada, bueno, no importa. Ah, Dios mío. Tuve mambeado un rato largo. En fin. Bueno, cuestión. Entonces acá lo que yo estoy haciendo es... em, genero 10 números, o sea, del 0 al 10. Si el número es divisible por 2, o sea, si el número es par, genero un perico y si no, genero un águila. Todo lo guardo en el array de aves, ¿sí? En la lista de aves. Y acá a cada ave le digo, bueno, volá, y le digo mostrar tu posición. ¿Ok? Y de hecho esto lo puedo hacer X cantidad de veces. De hecho, digamos, hagámoslo así. For i in range, y lo hacemos 5 veces, por ejemplo. Y acá le ponemos, por ejemplo, un print donde marquemos unas líneas así. Entonces, acá le estoy diciendo, bueno, vuelen y muéstrense, vuelen y muestren la posición, vuelen y muestren la posición, vuelen y muestren la posición. Pero eso yo lo puedo hacer sin importar si sean águilas, pericos o lo que sea que implemente yo después, porque yo creé una clase abstracta donde le obligo después a los hijos a implementar estas funcionalidades. Entonces yo me aseguro de que existe esta funcionalidad. O sea, me aseguro que existe este método sin importar a qué hijo me estoy refiriendo. ¿Se entiende? Ok, pero ¿pueden ellos no llamarlos? O sea, no, cuando vos llamás, va a imprimir, en este caso va a usar las dos funciones, vas a imprimir las dos funciones. No, o sea, por ejemplo, este podría no... Si la clase padre tiene un rise o tiene un pass, entonces el hijo la tiene que implementar sí o sí. Ok, ¿Está bien? Por ejemplo, este tiene mostrar posición X, entonces las hijas pueden no implementarla. Pero este podría hacer esto. Y chao. No, te obliga a implementarla. ¿Está bien? ok. Y lo otro que yo les había comentado es que em, también o sea, hay dos conceptos que son interfaces y clases abstractas que están muy relacionados. Están muy relacionados. Por ejemplo, lo que vos haces en una clase abstracta es definir métodos
que obligás a tu hijo, digamos, a implementar. O sea, esta es la clase padre, esta es una clase hijo, que a su vez pueden ser, obviamente, padres de otros, ¿no? Em, pero, por ejemplo, acá que yo no le puse el método este de ABC, de Abstract Base Class, eso significa que yo puedo implementar una función, es decir, em, nada me impide a mí hacer esto y que esta sí tenga una funcionalidad en común. ¿Ok? Obviamente que si yo implemento una funcionalidad, debería ser una funcionalidad que no requiera de de, al- de algún elemento que sea un atributo de instancia. O sea, por ejemplo, si yo hago x igual 0 acá, entonces acá esto sí funciona. Pero si yo necesito hacer algo con un atributo de instancia, entonces ya tendría que crear un constructor acá. Normalmente lo que se hace en estos casos por ahí es hacer, entre comillas, un poco de trampa y usar un atributo de clase, como puede ser esto de x igual 0, para definir un comportamiento general para todos, sin necesidad de crear una instanciación, un init. Seguramente los confundió de lo que les acabo de decir, así que les voy a mostrar una cosa. Ave igual ave abstracta. Voy a correr esto que define todas las clases y crea una ave abstracta. ¿Ok? Voy a borrar acá. Ahí va. ¿Ves? No chilló para nada. Ahora, antes nosotros habíamos hecho import abc y en un momento habíamos hecho abc.abc. Habíamos hecho a clase abstracta heredar de esta. Entonces si ahora corremos así, opa, no chilla. No chilla. Acá los dejo yo. Nos vemos. Dale, hasta luego. Eh. No chilla. Bueno, se supone que, entre comillas, esto sí debería chillar. O sea, no debería dejarte implementar, instanciar una clase abstracta que vos declaraste así como abstract class. Pero bueno, podría ser que sea más una convención que algo pactado, que algo implementado a la fuerza. Pero a ver, déjame chequear la documentación para estar seguros. Y sí, o sea, no se debería hacer, pero el lenguaje te deja. O sea, no va a romper hacer esto, pero en general, heredar de abstract class, en realidad lo que vos estás queriendo decir a la persona que le mostrás tu implementación es que que no debería instanciar esta clase. Pero al parecer no hay nada que te lo impida realmente. Sí, yo pensaba que te lo impedía, la verdad. Pensaba que chillaba cuando hacías un new. Wow, un new. Cuando hacías una instanciación de abstract. Pero bueno, evidentemente sí se puede. En fin. Lo que necesito que se queden de acá es el concepto de herencia. ¿Ok? Es
de ir agregando funcionalidad para que sea más específica para un problema. Bien, donde la clase que hereda todos los atributos y métodos de la clase padre. Y después para el concepto de clase abstracta o interfaz, que en Python están muy ligados, o sea, no, hay lenguajes que los diferencian, pero básicamente generamos una clase donde vamos a poner comportamiento general, donde no hace falta que lo definamos, ¿ok? Porque por ejemplo, es verdad que todas las aves vuelan, pero nosotros, o sea, ave es algo general y cada tipo de ave es una ave particular donde el vuelo tiene distinta implementación. Entonces, nosotros podemos, cuando vemos que algo es muy común a distintos objetos, generar una clase padre de esos objetos para que agrupen ese comportamiento común y no tengamos que estar escribiendo todo el tiempo lo mismo. Supongamos que todas las aves van a mostrar su posición así, entonces me ahorro escribir esto, me ahorro escribir esto, ¿ok? Me ahorro escribir esto, porque todas van a usar su comportamiento así. De hecho, también podríamos hacer algo así, como por ejemplo definir un nombre, ¿no? Y que acá pongas self.nombre, donde entonces todas muestran su nombre y su posición cuando les decís mostrar posición, y acá a cada una le definís un nombre fijo. Esto también es muy común. ¿Ok? Entonces, el comportamiento del mostrar ya queda ligado para todas y las hijas solo tienen que definir su propio nombre. ¿No? Obviamente la función vuela también, pero me refiero a la función de posición, de mostrar posición, ya no la tienen que definir ellas. Esto suele ser bastante útil y al principio lo más fácil es darse cuenta simplemente cuando están escribiendo mucho código donde entre distintas clases hay el mismo comportamiento. Entonces lo más común es eso, que estén teniendo la necesidad sin darse cuenta de generar una clase padre que agrupe ese comportamiento. ¿Ven cómo acá esto corrió bien y ninguna de las clases hijas tuvo que volver a generar el mostrar posición? Solamente hizo un mostrar posición general que según el nombre ya muestra la posición y cada hija simplemente muestra la posición que quiere con el nombre que se le asigna como atributo de clase. ¿Dudas? No, creo que se entendió. Pero bueno, igual es complejo todavía. Sí, obvio. Bien, bueno, les voy a subir este código, así lo tienen en el GitHub. Perfecto, bárbaro. ¿Listo? Bueno, Bueno, nos estamos a la estamos orden. viendo entonces. Muchas gracias. De nada. Hasta luego. Chau, chau. Chao.